López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en este momento en Telefórmula. Estamos en Easy en el canal 121, Sky canal 157, Total Play canal 161, Megacable canal 153 en Dish. Estamos en el canal 354. Y también para nuestros paisanos estamos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y hoy es lunes 7 de marzo del año 2022. Han transcurrido 66 días y faltan 399 para que termine este año. Corre la semana número 10. ¿Y de quién es santo, Laura? ¿Cómo estás? Laura Pérez Cisneros, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo, Laura, este lunes 7 de marzo? Mi querido Joaquín, antes que nada te deseo una estupenda semana llena de salud. Hoy celebra su santo, Perpetua, y felicitas, muchas felicidades a todas ellas. Pues sí, a todas ellas muchas felicidades, muchas felicidades. Pues la verdad que felicitas y perpetuas no recuerdo a nadie, pero hoy cumple pues ya 40 años, ¿sí? La emisora de Nuevo Laredo, XHNLT, ¿sí? En el 96.1 de FM, 40 años de ser parte de este Grupo Fórmula y por transmitir este espacio, este informativo, este programa. Muchas gracias. Saludo mucho a Nuevo Laredo. Y bueno, si todos estos, Laura, nos quieres decir a quién va a ser santo mañana, Laura, martes 8 de marzo. Con gusto, Joaquín. Mañana celebra su santo Juan de Dios, Quintilo, Filemón y Beremundo. Bueno, pues también muchas felicidades y saludo al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Olesa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Sataray, Gina Trejo Briceño. En Telefórmula la saludo. Ana Berta Coronado, muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dinora Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es, pero muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda leerá, escuchará y verá en el correo de las próximas horas. Pues nada, yo estoy detenido por los hechos en el estadio Corregidora el sábado, hoy el lunes al mediodía, y no me digan que no han podido identificar a nadie. Ahí están todos los videos. El día más violento en la historia del fútbol mexicano. Yo ya no voy a repetir todos los calificativos que se han dicho desde esa tarde hasta esta mañana, hasta este mediodía, porque ya se me acabaron, ya se agotaron para condenar esta violencia que nunca habíamos visto en el fútbol. De los 26 heridos han dado de alta a 19. Autoridades federales y estatales insisten en que no hay muertos, ¿sí? Quiero decirle que uno de los heridos sí está muy grave. Yo no sé cómo, de milagro no hubo muertos, porque nunca, la hazaña con la que se pegaron, la violencia, lo profesional de los golpes de algunos, son golpeadores profesionales. La hazaña de la Federación Mexicana de Fútbol, ya sabe, advirtió que va a tomar decisiones inmediatas. Bueno, yo voy a hablar hoy con el titular presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, con John de Luisa. Voy a hablar con el presidente de la Liga, Mikel Arreola, y voy a hablar con Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro. El presidente le plantearon el tema y se pronunció esta mañana. Ya sabe, ¿no? Que lo que pasó en el estadio, pues, lo de siempre. Los resabios de los gobiernos neoliberales anteriores. Puta, ¿qué tienen que ver los gobiernos neoliberales anteriores ante el choque de estas dos barras? Todo es pasado. Y dijo, voy a seguir moralizando al país.
voy a atender las causas de la violencia. Insistió en que su estrategia de seguridad de abrazos no balazos está dando frutos. Les recuerdo que el viernes mataron en Zacatecas a otro periodista, el 7º periodista en lo que va del año, y que hasta esta mañana suman 114,449 homicidios dolosos en lo que va de su gobierno. Repito la cifra, 114,449 homicidios dolosos en lo que va de su gobierno desde el 1 de diciembre de 2018, lo que se iba a acabar a su arribo, ¿sí? El gobierno federal identifica un grupo ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, lo había confirmado aquí el subsecretario Mejía la semana pasada, ¿sí?, como responsable del ataque del domingo pasado en San José de Gracia. Todavía no se sabe el saldo. El presidente, pues nada, te queda el fiscal. Reiteró su confianza al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, tras comentar los audios filtrados en los que rechaza el proyecto de sentencia del ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayán, porque propone amparos para su cuñada y su sobrina presas por la muerte de su hermano. Dijo el presidente, quieren tumbar al fiscal y quieren descarrilar a mi gobierno. Todo. Pidió a más mujeres marchar mañana en paz. Dijo que no caigan en provocaciones al revelar que tiene información de que hay quienes están convocando a llevar marros, picos y bombas molotov. Presidente, esto han hecho en todas las marchas de mujeres, de hombres, son los anarcos. No hace falta mucho sistema de información para saberlo. Hace falta sistema de información y con la información impedir que los violentos salgan a violentar las marchas. Eso sí, nada de que tengo información de que hay quienes están convocando a llevar marros, picos y bombas, ¿sí?, y que marchen en paz, por favor. Son dos cosas, presidente, la marcha de las mujeres y los grupos violentos, estos vandálicos, que por qué no los contienen, presidente, si tienen la información. Si tienen la información, ¿por qué no los contienen? Les impiden llegar justo ahí a las marchas. Ah, no, eso sí no. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que de estos grupos vandálicos desvirtúen las demandas legítimas de las mujeres. De eso se trata. Las fuerzas, mientras tanto, rusas aceleran su asedio contra Ucrania con misiles y artillería en varias regiones desde el Mar Negro y en torno a Kiev, la capital. Van no solo por la capital de Ucrania, van por la estratégica Odessa, ahí en el Mar Negro. La ONU dice tener confirmada la muerte de 406 civiles, incluidos 27 niños, desde el inicio de la invasión el 24 de marzo. Ucrania rechazó los nuevos corredores humanitarios propuestos por Moscú, sí, porque, ¿sabe qué? Qué casualidad. Todos los corredores humanitarios desembocan en Rusia o en Bielorrusia, y pidió que los evacuados puedan ir a otras zonas del país o a otros países. Ahí está Polonia, Hungría, Rumania, Moldavia. El rey emérito Juan Carlos acaba de informar a su hijo, el rey Felipe VI, su decisión de quedarse a vivir en Abu Dhabi, aunque dejó abierta la posibilidad de regresar periódicamente a España y en el resto del mundo. Anuncia Ucrania tercera ronda de negociaciones con Rusia, que mantiene bombardeos aéreos y terrestres y alista ya nombres para gobernar este país invadido. En esto, Vladimir Putin exige a Ucrania cese de acción militar, cambio de su constitución, reconozca Crimea como territorio ruso y la independencia de Donetsk y Lugansk. Mientras Moscú acusa a nacionalistas que tomaron ciudades ucranianas y han tomado civiles como rehenes e incluso afirma usan como escudos humanos. Pero Francia arremete contra el presidente Putin por proponer corredores humanitarios desde Ucrania a Rusia. Lo califica como un cinismo moral y político. El llamado de Fondo de Naciones Unidas para la Infancia de la Comisión de Refugiados para proteger a todos los niños que huyen de la guerra. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Bien, vamos con toda la información. Voy a empezar con el tema de lo que sucedió el sábado, el seguimiento, por supuesto. Voy contigo primero, Enrique Hernández, enviado especial a Querétaro. En la Fiscalía de Querétaro continúan las investigaciones por homicidio en grado de tentativa, así como violencia generada en espectáculos deportivos. Hasta el momento no hay detenidos. Los detalles más adelante. Yo me pregunto, ¿no han tenido tiempo suficiente desde la tarde del sábado, todo el domingo, el mediodía de hoy para detener a uno solo? ¿No han podido identificar a ninguno?
¿No pudieron identificar a los de Querétaro en Querétaro? Voy contigo, Edgar Martín, Fórmula Querétaro. Joaquín, para informarte que el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi, ha anunciado que dio de baja ya a 5 funcionarios que tienen que ver directamente con la operación de la Protección Civil en los hechos lamentables que se suscitaron el pasado sábado en el Estadio Corregidora. Más adelante, más información. Gracias, voy contigo ahora, Oscar Aguilar, también Fórmula Querétaro. Adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte desde Querétaro. Un total de 20 personas ya fueron dadas de alta de los 26 que ingresaron a los hospitales con lesiones tras la riña que se presentó al interior del Estadio Corregidora. Más adelante te tendré todos los detalles. Gracias, José Luis Cuevas. Tú estás desde hace 2 días allá. Te escucho. Gracias, Joaquín, así es, te saludo con gusto desde el Hospital General de Querétaro, donde todavía se mantienen algunos lesionados en este lugar. Habrá que mencionar que esta riña de Querétaro contra Atlas del pasado día sábado dejará muchas sanciones para lo que será el Querétaro para el futuro de la Liga MX. Se discutirá mañana en la reunión de dueños. Los detalles más adelante. Pues de plano quitarle la franquicia, como se llame, o suspendérsela 1 año o 2. Esto no puede ser, porque si la tolera, no, un partido de castigo y 100,000 pesos de multa, y esto va a seguir. Y ojo, ahí están las barras violentas, ahora que se cambiaron. Todo esto lo importaron de Argentina, ¿sí? Ya le he contado a usted quién lo importó al fútbol mexicano, lo trajeron al Pachuca, y de ahí lo organizaron para otros equipos. Iban especialistas, iban a entrenarlos allá a Argentina con las barras, los cánticos, los grupos, incluso la violencia. Porque la violencia que vimos el sábado es irracional. Es irracional, es de grupos, de personas, incluso, quiero decir, entrenadas para golpear. La hazaña que mostraron, la sevicia que mostraron, la cobardía que mostraron, la maldad de que son capaces, no puede ser. Bueno, perdón, no debe ser. Puede ser porque ya pasó. Ya pasó. Y esto, ahora están diciendo, a ver qué me dice Mikel Arreola, el presidente de la Liga en un momento, que ya no van a dejar que barras viajen a otros estadios. Van a seguir viajando, van a seguir viajando. Te escucho, voy en el otro tema, Javier Giles. Pues es que la violencia está en todos los frentes. Eso debo decir. La violencia está en todos los frentes. ¿Por qué nos asusta ahora que haya violencia entre grupos del fútbol? Si está en todos los frentes del país. Vamos a ver cuántos muertos van en lo que va de este gobierno. Te escucho, Javier Giles. Joaquín, durante el pasado fin de semana, 220 personas fueron asesinadas en diferentes partes de la República Mexicana. En el Estado de México fueron asesinadas 29, en Michoacán 23, en Baja California 17 personas fueron abatidas, en Guanajuato 16, en Guerrero 12, en Zacatecas 11, aquí en la Ciudad de México 10 personas fueron asesinadas durante el pasado fin de semana. El reporte. Y doy esta edad. En lo que va de este gobierno, le reitero, desde el 1 de diciembre de 2018 a esta mañana, va un total de 114,449 homicidios dolosos. Lo repito, 114,419 homicidios dolosos. Abrazos y no balazos. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, la Fiscalía de Michoacán está diciendo que por lo menos mataron a 11 personas ahí en San José de Gracia. Pero no hay evidencias corporales, pues. La Suprema Corte responde al tema de los audios del fiscal Alejandro Gertz Manero y dice: todos los asuntos de la competencia de la Corte se resuelven con independencia, imparcialidad y transparencia y con respeto a los derechos humanos. ¿Qué habrá querido decir con esto la Suprema Corte? ¿Qué no puede ser más clara la Suprema Corte? Presidente Saldívar, ¿no puede haber más claridad? Yo no tengo duda de que todos los asuntos de la competencia de la Corte se resuelvan con independencia, imparcialidad y transparencia y respeto a los derechos humanos. Pero están hablando de un tema en particular. ¿Por qué generalizar ante un tema en particular?
Esto es echarle un capotazo al tema. La diferencia en el tono clarísimo con que el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, que es queretano, condenó los hechos violentos del partido de fútbol. Sí, el presidente de la Corte. Y este asunto, que es también de extrema, no tiene nada que ver en cuanto a la violencia y todo esto, pero están aquí poniendo en duda la rectitud de la Corte. Entonces, yo creo que no cabía una respuesta tan generalizada, tan neutra, tan nada de nada. Y vamos, por supuesto, a entrarle a todo el tema de la corregidora. Voy a hablar con el gobernador, voy a hablar, le decía, con Miquel Arreola, y estoy buscando al presidente municipal de Querétaro, porque finalmente esto de los partidos depende de los municipios. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Después de los anuncios, López Dóriga abre la conversación con usted. Bien, vamos con toda la información. Judith Martín, se está recrudeciendo la violencia, el ataque ruso en Ucrania. Jamás pensó Putin que se iba a tardar tanto tiempo en conquistar Kiev, la capital. Tuvo un error gravísimo de cálculo. Y la guerra de Putin, ¿sabe qué? Solo la va a perder Putin. Te escucho. Nueva jornada de intensos bombardeos en territorio ucraniano, donde las fuerzas rusas continúan atacando el norte y el sur del país, a medida que en la capital, Kiev, se preparan para un largo asedio ante el avance del ejército enemigo. Paralelamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, continúa con su viaje europeo para abordar la crisis en Ucrania y planificar nuevas estrategias con sus aliados en Europa del Este. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Gracias, Judith. Julia Riera, adelante. La Unión Europea continúa presionando para que el presidente ruso Vladimir Putin cese la invasión de Ucrania. El bloque ha emitido varios paquetes de sanciones contra la cúpula del Kremlin, entre los que se encuentran medidas como congelar los activos del mandatario ruso en territorio comunitario y excluir bancos rusos del sistema de comunicación interbancario SWIFT. Además, los 27 también acordaron reforzar el apoyo a Ucrania. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España. Está bien. Gracias. Y voy contigo, Héctor Herrera. Obviamente hay impactos. Mire, se piensa solo en el impacto del gas, de la gasolina, del petróleo. No. Los fertilizantes, ojo. Hay impacto. Va a ver los precios de los granos. Bueno, ya los ha visto cómo están disparados. Porque Ucrania es el granero de Europa. Esto va a afectar todavía en dimensiones desconocidas la economía mundial y agarra a México en un mal momento porque de crecimiento que no ha recuperado y con la inflación más alta en 20 años. Te escucho. Voy contigo, Héctor Herrera. La invasión rusa en Ucrania, Joaquín, pues también está ya impactando el precio del gas, ya que el costo del gas licuado de petróleo se está incrementando. De hecho, se incrementó un 3.8%, monto que representa el mayor aumento desde agosto pasado. Bueno, recupero hoy de la mañanera del presidente. Uno, su respaldo al fiscal Alejandro Gertz Manero. Dice que es una ofensiva contra su gobierno. Y dos, que la violencia del fútbol el sábado en el Estadio Corregidora de Querétaro es culpa de los gobiernos neoliberales del pasado. Te escucho, Sara Pablo. Joaquín, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó su confianza en el fiscal Alejandro Gertz Manero y dijo que a nadie conviene tumbarlo y afectar con ello la estabilidad política del país. Y ante los hechos violentos en el estado de Querétaro, pidió no hacer apología de la violencia. Opinó que esto demuestra la necesidad de seguir moralizando al país. Los detalles más adelante. Gracias, la UNAM, el análisis de la mañanera llegó a la UNAM. Te escucho. Especialistas de la Universidad Nacional aseguran, Joaquín, que a pesar de que la conferencia mañanera pues es un ejercicio respetable e incluso aplaudible, ha terminado ya por convertirse en un ejercicio de confrontación y de disonancia. Así es, y de una fuente de conflicto permanente y de denostación y de insultos y hasta de calumnias. Voy contigo, Marcos Morales. ¿Qué tienes? Adelante, por favor. Buenas tardes. Comentarte que esta mañana el fiscal Adrián López Solís en Michoacán destacó que serían al menos 11 las víctimas de los hechos ocurridos en San José de Gracia, esto al avance de las investigaciones.
En unos minutos más, todos los detalles. Gracias, ahora voy contigo, Raquel Flores. El blindaje de la Ciudad de México ante la marcha de mañana, la marcha de las mujeres, te escucho. Joaquín, a un día de la celebración del Día Internacional de la Mujer y de las manifestaciones feministas, distintos inmuebles y monumentos como el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y el hemiciclo a Juárez, así como el Palacio de las Bellas Artes aquí en la Ciudad de México, ya se encuentran resguardados con vallas metálicas y custodiados por agentes de la Policía Capitalina para evitar que sufran daños como en otros años, Joaquín. A ver, vamos a ver qué pasa, pero los daños no los provocan las manifestantes. Es que eso todavía no que les queda claro en Palacio. No, lo provocan estos grupos que han operado siempre, en contra de las ideas de los manifestantes. Al final solo queda el vandalismo. No hay espacio para entender ni para oír las demandas, en este caso de las mujeres, o en otros casos de los jóvenes, en otro caso de los estudiantes, en otros casos de los maestros. No hay espacio. ¿Por qué? Porque la violencia y el vandalismo lo llena todo, absolutamente todo. Jenny Valencia. Te informo, Joaquín, que el cierre de 3.6 millones de escuelas de tiempo completo afectará a los alumnos en materia de educación y alimentación. Al igual, también ampliará aún más la brecha laboral de aquellas madres que se refugiaban precisamente en este programa para acudir a trabajar. El detalle más adelante. Por cierto, hoy el presidente habló del cierre de las escuelas de tiempo completo y dijo que los recursos no estaban bajando y que entonces por eso tomó la decisión de desaparecerlas y dárselo directo a los padres de familia. Eso fue lo que dijo hoy. Y dijo lo mismo que con las estancias infantiles. ¿No tendrán presente que algún día va a haber elecciones? Te hablo de las presidenciales, ¿sí? Me hablo de las federales, del Congreso. Yo creo que de repente desde ahí se pierde un poco la noción del tiempo, y no me refiero solo a este presidente, a sus antecesores. Cuando se gobierna pierden la noción del tiempo, de los plazos y de la rapidez con que corren los días. Hoy es 7 de marzo, solo señalo que hoy es 7 de marzo. Y la pandemia, bueno, ahí están los muertos. Ayer dijeron que 35 muertos, porque ya ve usted que en México a lo largo de toda la pandemia, más de 2 años, en los fines de semana, los contagios y los muertos descansan. Te escucho. La pandemia, pues no cede, Joaquín. En las últimas 24 horas se reportan 1,905 casos positivos, 30,652 casos activos y desafortunadamente suman ya 319,859 personas que han perdido la vida por complicaciones asociadas al virus. Voy contigo, Claudio Montes de Oca, Fórmula Zacatecas, el 7º periodista asesinado en lo que va de este año. 7º. Te escucho. Joaquín, el gobernador de Zacatecas, sin dar más detalles, afirmó que hay importantes avances en las investigaciones del asesinato del periodista fresnillense Juan Carlos Muñiz. Asimismo, el mandatario afirmó que será el fiscal Francisco Murillo Ruiseco quien dé los detalles sobre los avances de esta investigación. Además de que este sábado la Fiscalía de Justicia del Estado se reunirá con los periodistas zacatecanos para brindar mejores protocolos y medidas de seguridad. Hablando en este clima, Mario Delgado, que fue a un evento de Morena para ratificar a su candidato allá en Oaxaca, empezó a hablar de los periodistas mercenarios. Y los periodistas y muchos de los asistentes le dieron una rechifla. Ella sabe que va rechifla por viaje. Una rechifla del tan fuera. ¿Por qué no das nombres, Mario Delgado, y pruebas de los periodistas mercenarios? ¿Sí? ¿Ok? ¿Se trata de pruebas? Adelante. Que cada quien saque sus pruebas. Porque hay historias, Mario. Pero parece que en esta bondad que perdona a todos, las aguas bautismales de la 4T, todos quedan libres del pecado original. Pero no del juicio del tiempo. No digo de la historia porque la historia es muy grande para personajes tan pequeños, porque todos hablan de, es que yo quiero pasar a la historia así, la historia me juzgará. No. A ver, la historia se reserva el derecho de admisión. Ahí tiene un letrerote en la puerta, que por cierto es muy chiquita,
pero el letrero es muy grande que dice, aquí se reserva el derecho de admisión. 2 puntos, la historia. Bueno, ahora sí, voy a ir contigo. Esta historia la vi, 160 personas hacinadas en la caja de un tráiler. Y ya iban por Monclova, habían cruzado todo el país. ¿Se imagina el tormento, el infierno que tiene que haber sido eso? Y luego estos criminales abandonaron la caja ahí en una carretera en Coahuila. Encontraron 160, pero una mujer y un recién nacido de 6 meses muertos. ¿Cómo? Asfixiados. Terrible estos criminales. Y ya estaban, ¿en dónde? Repito, en Coahuila. Y nadie los había visto. Un tráiler con 160 personas. ¿Dónde están todas las operaciones de inteligencia, de vigilancia y de revisión a lo largo de las carreteras de México? Pues en ningún lado. En ningún lado, porque el tráiler con todo 160 personas, repito, no lo agarraron en Tapachula ni saliendo de Chiapas. No. Ya habían cruzado casi todo el país. Ya estaban a un paso de la frontera. Voy contigo. Te escucho. Adelante, Claudio Montes de O. No, perdón. Magda Guardia. Joaquín, una madre y su hijo de 6 meses de gestación sin vida es el saldo del abandono de una caja de tráiler con por lo menos 200 personas migrantes en su interior. Esto ocurrió el sábado en el municipio de Monclova, en la región centro de Coahuila. Los detalles más adelante. Fíjese, ya habían recorrido, ha hecho casi todo el recorrido a través de la República. Repito, nadie lo vio, ni Migración, ni Guardia Nacional, nadie, absolutamente nadie. Allí iban y ahí los abandonaron. Y voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. Adelante. ¿Qué tal, Joaquín? El impulso de corrientes verticales más la humedad estará generando el desarrollo de nubes de tormenta eléctrica en un corredor que va desde el Valle de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Para las próximas horas, Ciudad de México, 28 grados centígrados, incremento de nublados con probabilidad de tormenta eléctrica. El frente 33 estará generando también chubascos y tormentas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias Alberto Hernández Unzón. Y en el resto del mundo, Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. Al intensificarse los ataques entre las tropas rusas y de Ucrania, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, confirmó que fue asesinado el alcalde Hostomel cuando repartía comida y medicamentos a su gente. En este asedio ruso, el Ministerio de Defensa ucraniano reveló que su país ha hecho progresos significativos con sus socios internacionales para armarse y sorprender, dijo, al enemigo. Mientras Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido anunciaron que van a aumentar sanciones contra el Kremlin. La presidencia de Ucrania lamentó la muerte de sus ciudadanos por las fuerzas rusas, que también han destruido ya 1,500 edificios, 200 escuelas y 30 hospitales. En contraparte, Ucrania también detalló que 11,000 soldados rusos han muerto. En otra información, la pandemia del coronavirus ha rebasado ya el umbral de los 6 millones de muertos. La ONU denuncia que el gobierno de Nicaragua mantiene presos a más de 40 opositores del dictador Daniel Ortega, esto a 4 meses del fraude electoral que lo tiene aún en el poder. Y tras superar el COVID a sus casi 96 años, la reina Isabel II de Inglaterra recibió de manera presencial al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en el castillo de Windsor, quien le llevó un ramillete de violetas, pero la reina ordenó disponer un gran florero con flores de color azul y amarillo, los colores de la bandera de Ucrania. Joaquín. Alguien pensando por la reina. Y bueno, si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario pues se ha ido encareciendo. ¿Por qué? Porque el dólar se ha ido fortaleciendo. No tiene nada que ver con este gobierno. El dólar se ha ido fortaleciendo. En este momento se está cotizando en el mundo en 21 pesos con 32 centavos. En México se vende en 21 pesos con 69 centavos. Esto en ventanillas 21.69. Se vende hasta en 22 pesos con 7 centavos. El euro en el mundo, $1.08. En México, un euro se vende en 23 pesos con 84 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. Y el precio del barril de petróleo sigue al alza, Joaquín, se reporta en $110.02 por barril, la cifra más alta desde el 2013. Subió $6.31 respecto al precio previo y se encuentra ya $54.92 por arriba del centro o del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Gracias. Yo les quiero invitar, como todos los días,
a que tengan la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Es muy fácil. lopezdoriga.com está donde esté usted, donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo. Ahí me tiene siempre al alcance de su mano, ¿sí? Con información en tiempo real, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Letra de principal, John de Luis advierte, medidas con efectos inmediatos tras la violencia en el estadio Corregidora. Vamos a ver. Le quiero invitar que forme parte de las plataformas, ¿sí? Esto es Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga y ojalá se integre a Facebook. Que en Instagram soy López Dóriga. También le invito. También le invito a que se suscriba al canal de YouTube. Y le recuerdo que tiene toda la información en Telegram, en Spotify, en Amazon Music. Y por supuesto que se integra a esta incontenible comunidad de Twitter, ¿sí? @LópezDóriga. Y que en esa tarde del lunes 7 de marzo de este año de 2022 le voy a tener a usted todo esto. Estimas, mucho más hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. Que tenga una estupenda semana. A lo grave, ¿sí? A lo grave, que son los hechos que vimos el sábado en el partido de fútbol, en el medio tiempo, en el segundo tiempo del partido de fútbol entre Querétaro, que recibiría al Atlas, que son escenas que ya, repito, están agotados los calificativos. Condenable, deleznable, lamentable, violento, ventajoso, criminal, todos están agotados. Voy contigo, José Luis Pintor, tú tienes la crónica de lo que pasó, las imágenes y la crónica, son todo, no necesitan calificativos. Vamos, esta realidad supera los calificativos, que casi siempre, ante algo tan duro, sobran. Te escucho. La violencia se volvió a apoderar de la Liga MX. Bastaron 60 minutos de un partido en el estadio La Corregidora de Querétaro y un nuevo enfrentamiento que terminó en invasión y con toda seguridad se convirtió en el capítulo más oscuro del fútbol mexicano. De nueva cuenta, las mal llamadas barras volvieron a poner en jaque al fútbol nacional. Una vez más, el Club Querétaro fue protagonista de un uso violento que no es específico de un solo equipo, pero sí de un sector de la afición que se ha convertido en un cáncer, mismo que se tiene que erradicar desde adentro. Te anticipo que las barras visitantes a partir de hoy ya no van a poder ir a los estadios. En la previa, la Corregidora ya respiraba un ambiente tenso. Un pobre dispositivo de seguridad abrió la página más oscura del fútbol nacional. Fue entonces cuando todo se vició. Familias enteras corrían por su vida. Delincuentes con camiseta eran protagonistas de una barbarie. Mientras ellos, los niños, tenían que ser despojados de sus camisetas para no correr ningún riesgo. Si fueran muchos o pocos los 600 elementos para este partido, existen reglamentos y protocolos que te dan línea de cuál es el número de elementos que debe de haber en un partido de cada una de las características que sea. La Corregidora estaba de cabeza, el fútbol no encontraba explicación y la vida estaba en riesgo para aquel que solo buscaba una forma de distracción y convivencia una tarde cualquiera. Nosotros tenemos que concentrarnos en nuestros procesos y aquí es muy importante determinar cuáles son los roles. El rol de la liga es a través del proceso de la disciplinaria, encontrar una sanción en el reglamento competencia. El rol de la asamblea es determinar medidas para que en el futuro estas cosas no vuelvan a suceder. Así las malas costumbres y los malos hábitos tienen al fútbol mexicano pendiendo de un hilo. Y mientras todos parecemos reflexionar, las autoridades caminan, aunque no al ritmo que quisiéramos, para dar con los responsables de una tragedia que hoy es noticia mundial. Yo me quiero dirigir a ti, criminal. No me importa dónde estés, dónde hayas nacido o dónde te estés escondiendo. Voy a dar contigo. Con imágenes de Luis Fernando Ramos para Grupo Fórmula, informó José Luis Cuevas. Contigo, Enrique Hernández. Esta es la crónica de esta jornada, lo del sábado.
Voy contigo. ¿Qué tienes en este momento, Enrique Hernández? Y enseguida voy con Mikel Arriola, el presidente de la Liga Mexicana de Fútbol. Enrique, adelante. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Bueno, lamentablemente continúan las investigaciones, y digo lamentablemente porque hasta el momento, a 2 días de que se realizan estas investigaciones, luego de estos hechos en el Corregidora, bueno, el fiscal no ha aparecido y ni tampoco ha dado, bueno, fe de las investigaciones, más de una treintena de imágenes de posibles personas que han incurrido en la generación de violencia en este estadio, pues tampoco se ha confirmado ninguno de ellos ni la ubicación, y por si fuera poco, bueno, ya son 5 servidores que también han sido dados de baja, desde el operador del campo de la Corregidora, así como seguridad, un policía de protección civil, y hasta el momento, bueno, hoy nos hicimos un recorrido por la fiscalía y lamentablemente nadie nos pudo atender. ¿Por qué? Porque el fiscal se encuentra muy ocupado y sin duda alguna, pues obviamente que quedan muchos pendientes en esta investigación, que a 2 días únicamente se habla de que los que ya han salido, las personas lesionadas, que ya únicamente quedan 2 en este hospital general. Bueno, si es necesario tendrán que volver a declarar en caso de que el proceso de investigación así lo amerite. Joaquín, el reporte que les tengo. Gracias, no, pues como que anda muy ocupado, debe estar ocupadísimo. Y le aprecio mucho a Mikel Arriola, que también está preocupado y ocupado y debe estar indignado. Mikel, ¿cómo estás? Mikel Arriola es el presidente de la Liga Mexicana de Fútbol. ¿Cómo estás, Mikel? Buenas tardes. Bien, Joaquín, bueno, primero estoy muy indignado, muy enojado y muy ocupado. Ocupado desde el propio sábado, revisando absolutamente todo el proceso. Y el proceso empieza para nosotros, Joaquín, el día anterior, a partir de una reunión de protocolo de estadio. En esa reunión se cuadra el tema de la seguridad, básicamente con el club y con el municipio y con el estado. En el caso de este partido Querétaro, lo que hicimos fue lo de siempre: se determina el nivel de riesgo del propio partido entre verde, amarillo y rojo. Este es rojo porque hay un antecedente con estas 2 barras, y se determina también el aforo. Y a partir del aforo se determina cuántos elementos de seguridad va a haber. Se determinó que hubiera 600, un poco más de 608, y ese fue el compromiso. Esa canasta de 608 dividida entre seguridad privada, seguridad municipal y seguridad del Estado. El día del partido se ratifica que existen esos elementos, y cuando inicia el partido, cada quien tiene una responsabilidad específica. ¿Cuál fue la de los elementos de seguridad privada? Fue resguardar la tribuna y la cancha, porque los elementos de la seguridad pública no pueden resguardar la cancha por una norma estatal. Y lo que vemos a partir del minuto 57-60 es que se empiezan a dar broncas en la tribuna, y ahí empezamos a ver que no aparecen los elementos de seguridad privada. Esa bronca, además de no pararse, genera que los de la barra del Club Querétaro, en 2 grupos, se van a generar una violencia inusitada, Joaquín, en contra de aficionados del Atlas. Inusitada porque nunca habíamos visto este proceder, este nivel y este volumen de violencia, desnudar a las personas, dejarlas inertes y además policontundidas. Y esto es lo que hoy estamos revisando a fondo en la Comisión Disciplinaria de la Liga. El rol es que a partir de esa investigación se generen las sanciones en contra del estadio y contra del propio club. Nosotros ayer estuvimos en Querétaro haciendo una reconstrucción de los hechos física, después una reunión con el gobernador para pedirle pues, que nos explicara cómo va la parte penal, cómo va la pesquisa por parte del fiscal, y también el tema de los lesionados. Estuvimos en el Hospital 1 de Querétaro, viendo a los lesionados en diversos niveles de atención médica. En el área ya de altas había 4, y vimos a los 3 que están hoy en una situación, digamos que delicada. 2 personas en el área de urgencias en código rojo, 1 persona en el área de terapia intermedia. Y también hicimos pues un corte de cómo van las investigaciones, qué viene, determinar esas sanciones, y también mañana
una reunión extraordinaria de los dueños de la industria del fútbol para que les planteemos medidas, el presidente de la Federación Mexicana y yo, para terminar con esta verdadera amenaza para el fútbol, que es una simulación. Existe esta figura de los grupos de animación, pero lo que ha pasado es que estos grupos no son grupos de animación, están permeados por elementos del crimen, y lo que tenemos que hacer es cerrar esa relación que se tiene inercialmente con los clubes y también plantear medidas de cómo reordenar el ingreso a los estadios. A ver, son muchas cosas, Miquel, vamos a ir por partes. Primero, me dices tú que la policía de Querétaro, no sé si la municipal o la estatal, no puede proteger el campo por una norma municipal o estatal. Es correcto, y en general en varios estados, Joaquín, el fenómeno es que ya los policías como tal no pueden estar en las áreas de la cancha. Y eso pues yo los veo, Miquel, que van a los tiros de esquina a proteger con los cascos todo lo que le lanzan a los jugadores. En algunas normas locales, que es el caso de Querétaro, no se puede tener fuerza pública en la cancha, ¿no? Entonces, esto lo que te lleva es a que esta fuerza pública tiene que estar afuera y también a que tienes que contratar pues, seguridad privada. La seguridad privada obviamente tiene que estar autorizada por el Estado. Sucede que esta empresa de seguridad privada ayer acaba de ser cancelada su autorización por el Estado. Hay problemas con esa empresa y el tema de la empresa pues es que fue contratada por el club y por eso es muy importante que la liga determine ese, digamos, vínculo y esa falla de la propia empresa, y ahí es donde tenemos que entrar a sancionar y desde luego en las medidas preventivas. A ver, o sea, me dices que, que la fuerza pública no puede estar tampoco en el estadio y que por eso está afuera. Está dentro del estadio, pero está resguardando, digamos, de la entrada del estadio hacia afuera. De la entrada del estadio hacia adentro era pura seguridad privada, derivado de esta, pues de la naturaleza de esta ordenanza legal. A ver, o sea, al estadio de la corregidora no entran policías, no entra la fuerza pública, Miquel. Al estadio sí, fuerza municipal y fuerza estatal, pero de la tribuna hacia adentro entra. ¿Pero qué es? A ver, ¿qué es la tribuna hacia adentro? Digamos, tú entras a un estadio, entras al estacionamiento y afuera de la propia estructura, digamos, del estadio, eso ya es parte del territorio del estadio. O sea, ahora, no pueden entrar al estadio, no pueden entrar al graderío. Exactamente, al graderío y por eso, pues hay esta cuestión se cubre, Joaquín, con seguridad privada. ¿Y cuántos elementos había de seguridad privada contratados para el partido del sábado, sabes? 358 elementos de seguridad. ¿Cuántos? 358. 358. ¿Y cuánta gente, Miquel Arreola, había en el estadio? 14,446, Joaquín. Es, digamos, esta fórmula, cuando se determina que un partido es de alto riesgo, se debe de incrementar el número de policías por asistente. Y este fue el determinado en la junta previa. Por eso se da este protocolo. El número de personal de seguridad que se solicitó está en el rango alto. Pero el problema es cuando están las personas, pero no actúan. Cuando vemos que se suceden las broncas, pues hay una ausencia total de ese personal de seguridad. Incluso hay videos donde el propio personal de seguridad privada pues abre la zona confinada de la porra o el grupo de animación del Atlas, del visitante, y entonces eso pues obviamente desequilibra porque pues esas barras tienen que estar confinadas, y en el caso que no estén confinadas, pues el peligro de que se generen enfrentamientos pues se incrementa sustancialmente. Pero a ver, Miquel, estoy hablando con Miquel Arreola, presidente de la Liga Mexicana de Fútbol. Yo, que soy pambolero, como tú,
Por ejemplo, cuando vas al estadio de los Pumas, a CEU, donde está la porra visitante, hay 2 enormes vacíos, ¿sí?, que no, se pierden el graderío. Y además hay 1 o 2 columnas, líneas de policías cubriendo y protegiendo, ¿sí?, a la barra visitante. Lo mismo pasa en algunas zonas del Estadio Azteca, por ejemplo, cuando juega Pumas, también allá arriba, ¿sí?, en el segundo piso, ponen también la valla de policías. Aquí no había nadie. Correcto, porque en la Ciudad de México se permite que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estén en la tribuna y en la cancha. Aquí lo que se tiene es una zona confinada para las 2 barras y la administración de esa zona estaba a cargo de seguridad privada. Una de las medidas que vamos a plantear mañana es que ya no se tenga, por lo menos, la administración de estas porras por parte de seguridad privada, y ya también, desde luego, de aquí en adelante, pues no vamos a ver barras o porras de los equipos visitantes. Esto es muy importante, sobre todo. Van a llegar de todos modos, Miquel. Van a llegar de todos modos. Eso lo vamos a determinar club por club para que nos ayuden, y también, obviamente, con la Secretaría de Seguridad Pública. Estas zonas frías de las que tú hablas en los estadios, en la parte superior de CEU, principalmente se ponen para que haya distancia entre las 2 porras. Y el tema hoy, Joaquín, es resolver de fondo. Por esto es este tipo de medidas que se van a presentar mañana. Oye, bueno, pero es que esto va a ser muy difícil implementarlo. Bueno, lo tenemos que implementar. Si no, no vamos a mandar una señal de seriedad hacia el exterior y hacia el interior. Y si no, no vamos a poder salir. Tenemos que resolver las sanciones. ¿Cómo se va a resolver? Por ejemplo, yo alguna vez en Roma quise entrar al partido de la Roma, fui al estadio, ya había empezado el partido, estaba por empezar, fui a la taquilla, había lugares, me dicen su identificación. Pues saqué mi pasaporte, no, tiene que ser identificación del gobierno italiano o de la ciudad de Roma. No, pues no tengo, pues adiós, no hay boleto. Y aquí se le agrega el tema de la reventa. Miquel, ¿cómo van a controlar la identificación del que compra un boleto en la reventa? Recordarás que recientemente, Joaquín, la selección nacional, la federación, implementó la entrada a los partidos de la selección, los últimos 2, a partir de un código QR. A partir de eso ya se tiene la posibilidad de que cada tenedor de un boleto tenga registrado su nombre y sus datos generales. Pero con la reventa, Miquel. Esto implicaría que, empezando por los grupos de animación, tendríamos que ser muy claros que los equipos no les den boletos, y también que cada quien entre boleto en mano, debidamente acreditado y registrado. Precisamente es lo que se tiene que hacer. No hay forma de hacerlo diferente. Aquí no hay atajos. Entonces, también la Asamblea nos deberá instruir a que implementemos este sistema de los QRs, y lo tenemos que aplicar de manera rápida. La otra es, pues si eres miembro de un grupo de animación y no quieres tener QR y no quieres someterte a estos controles, pues no vas a entrar al estadio. Y en el caso de que el miembro del grupo entre al estadio y genere violencia, pues ese QR se cancela y ese aficionado no vuelve a entrar a un partido de fútbol. Y el tema de las cámaras, por ejemplo, me dicen que en el estadio de la Corregidora tampoco hay cámaras de seguridad. ¿Es cierto? Hay cámaras de seguridad en ciertos sectores, y esas cámaras, esas imágenes hoy las tiene la comisión disciplinaria para efectos de determinar pues, la sanción, y también se ponen a disposición de la Fiscalía, Joaquín, para que cualquier, digamos, video o cualquier imagen la puedan utilizar ellos para identificar a los culpables. Ahora, Miquel, aquí no puede haber un comunicado condenando la violencia o reprobando la violencia, no. Aquí tiene que haber una decisión que marque el antes y después del fútbol mexicano, Miquel. No se puede seguir jugando en el estadio La Corregidora después de ver lo que vimos.
por la incapacidad de infraestructura de seguridad, por la violencia de muchos de sus seguidores, de estos barristas, pues, separo a los seguidores de estos delincuentes, y por la hazaña con la que actuaron. Vamos, es que fue de una sevicia de ya tirados en el suelo, los pateaban. Luego este procedimiento que usa mucho la delincuencia organizada de desnudarlos, ¿sabes para qué, Miguel? Para que no puedan identificarlos. Correcto. Esto, Joaquín, en mi experiencia y yéndonos para atrás a las broncas que ha tenido la afición en los estadios, esto nunca se había presentado. Por eso va a ser muy importante que acompañemos al fiscal en su investigación. Lo que vemos son patrones nuevos en este sábado negro. Lo que también identificamos de las diversas tomas es que en el momento en que entra la barra del Querétaro ya en una pelea con la barra del Atlas, se desprenden dos grupos de 10, 15 personas y se van al otro lado a agredir directamente a la gente del Atlas, y ahí es donde se presentan pues estas terribles escenas de desnudar a la gente que nunca lo habíamos visto en un estadio y de seguirles pateando la cabeza para efectos de quitarles la vida. Tenemos el saldo, los 26 heridos, 3 personas que siguen graves, pero como tú lo dices, esto es algo que estamos viendo, y como es una cosa inaceptable y es nueva, tiene que ser un parteaguas para el futuro. No podemos dejar que los delincuentes utilicen el fútbol para dirimir ningún problema interno o externo o para hacer ningún argumento en contra de la autoridad. Ahora dime, se está planteando desafiliar al Querétaro o congelar, vetar al Estadio Corregidora, pues no sé, una temporada, 2, 3, no sé cuánto. Esas son las vías que se están estudiando, Joaquín. No me quiero adelantar al resultado porque están en este momento compareciendo. Pero son propuestas. Sí, y además la magnitud. La palabra desafiliar tiene, digamos, muchas aristas, pero tiene que haber sanciones muy claras a la directiva y al estadio. Yo creo que son las dos, Joaquín, y no me quiero anticipar, pero esto lo sabremos muy pronto, porque tenemos que resolver nuestro problema dentro de la industria. Bueno, entonces mañana hablamos otra vez, Miquel, mañana que termine la Junta Extraordinaria de Dueños, ¿te parece? Cuando tú quieras, Joaquín, nosotros siempre a la orden, y te agradezco mucho esta entrevista. No, al contrario, gracias, Miquel. Un día de vergüenza. Voy a unos anuncios y regreso con más. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. Recuerde que López Origa es su mejor compañía. Antes de ir con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, ver contigo, José Luis Pintor, tú estás ahí en el centro de alto rendimiento. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo los jugadores de Querétaro? ¿Qué está diciendo el director técnico Hernán Cristante? ¿Cómo estás, Joaquín? Te saludo con mucho gusto. Así es, ha finalizado la conferencia de prensa con un Hernán Cristante, director técnico del equipo de los Gallos Blancos, desencajado en gran medida por todo lo que se ha vivido, por lo que se ha dicho y por lo que al final del día está representando el Club Querétaro mundialmente con lo que sucedió el pasado sábado en el Estadio La Corregidora. Una conferencia de prensa en la cual el técnico argentino habló sobre cómo se encuentra su grupo, un grupo sensible, un grupo que trata de entrenar, que al menos hoy intentó hacerlo, pero que varios de ellos incluso sin poder conciliar el sueño desde el pasado sábado. También es una realidad en el sentido estricto de la directiva que todo pende de un hilo, que mañana seguramente se podrá ya tener, como bien lo comentaba Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, el veredicto, pero todo apunta al día de hoy de que el Estadio La Corregidora no volverá a ser sede de primera división por tiempo indefinido. No solo ello, los mismos dueños de este equipo,
el representante, el presidente Gabriel Solares, estaría siendo desafiliado y Querétaro como tal podría jugar bajo el nombre de Querétaro, pero en otra sede. Incluso se habla de Toluca como una sede alterna, acabar el torneo, ver si el equipo es vendido, ver si el equipo se mantiene, pero después de un castigo en esta sede. Y todas ese tipo de situaciones, Joaquín, de incertidumbres, le pegan al jugador. El futbolista de los Gallos Blancos del Querétaro en este momento no sabe qué va a ser de su futuro, no sabe si van a seguir perteneciendo a esta institución, si van a jugar en primera división, si van a ser desafiliados. Mientras José todo Luis, eso sucede, tienen que entrenar, Joaquín, de cara al José viernes. Luis, las víctimas tampoco saben qué va a ser de su futuro. No, por supuesto, no estoy señalando a ningún jugador, ni mucho menos, ni a Hernán Cristante, al que le tengo una gran admiración. Pero en este momento, que me perdonen, la prioridad no es el futuro de los jugadores. La prioridad es que se corrija todo esto, y entiendo la inquietud que puedan tener ellos, pero repito, cada cosa tiene su escalafón. Gracias, te mando un abrazo, José Luis. Totalmente de acuerdo, Joaquín. Volvemos contigo al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. José Luis Cuevas, el pintor. Y ahora le aprecio mucho a Mauricio Curi, gobernador de Querétaro. Yo había quedado con él el sábado. Le dije, vamos a hablar el lunes del anuncio que hizo de mantener las escuelas de tiempo completo. Pero por la tarde esto cambió totalmente, Mauricio. ¿Tú dónde estabas cuando estaba ocurriendo esto? Yo estaba por salir a un viaje a Europa a traer inversión para Querétaro. Yo estaba incluso en la sala de espera cuando estaba yo viendo el partido de fútbol. Yo, al igual que tú, soy muy futbolero, y cuando empecé a ver los disturbios, hablé a Querétaro a ver qué estaba pasando, y fue cuando decidí cancelar el viaje y regresarme inmediatamente a Querétaro. Lo primero que hice fue ir al Hospital General para ver los heridos, porque cuando yo veía lo que estaba pasando y veía yo los videos, pues me estaba yo impresionado, y más con lo que la gente estaba diciendo, que había 17 muertos, 30 muertos, y viendo los videos, pues yo lo llegaba a creer. Por eso llegué directamente al Hospital General, y gracias a Dios, de verdad digo gracias a Dios, porque lo que pasó ayer, hay que decirlo, sí fue una tragedia, Joaquín, el sábado, independientemente que no haya habido hasta este momento ningún fallecido, sí fue una tragedia. Estamos en Querétaro como muy consternados, muy lastimados, muy indignados, muy enojados, porque lo que vimos pues no es Querétaro. De verdad, eso que se vio no es Querétaro. Esta bola de vándalos inadaptados, frenéticos, pues no es lo que representa Querétaro, y entiendo pues el malestar que hay no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional, y esta imagen que mandamos a todo el mundo no es la imagen que representa Querétaro. Sí, pero son los hechos consumados, gobernador, de algo que nunca habíamos visto de esta magnitud. Llegué hace un momento con Miquel Arreola, me daba algunos datos. Por ejemplo, él no descartó la posibilidad de que en las barras, no solo la de Querétaro, en las barras esté infiltrado elementos del crimen organizado, delincuentes. Mira, la verdad es que los datos que nosotros tenemos, o sea, delincuentes de fuero común, delincuentes de pacotilla, a lo mejor sí. Delincuentes de delincuencia organizada sería muy complicado, porque pues nosotros tenemos digamos, identificados cuáles podrían ser a nivel nacional también, y pues las televisiones se pueden dar, o en las propias cámaras que tenemos, tanto en el estado como en el municipio, como dentro del estadio, pues sería muy fácil poderlos identificar, y eso se podría hacer inclusive por parte de la federación. Yo lo que sí creo es que hubo una gran cantidad de omisiones por parte de muchos sectores. Número uno, la seguridad del estadio, el convenio que se tiene es por parte del que está haciendo el espectáculo, que es la directiva de Gallos Blancos. Ese es el acuerdo. Protección Civil les pidió que debería haber 400 elementos dentro del estadio para cuidar la integridad física de las personas, de los aficionados. Lo que vimos es que solamente tenemos contabilizados a 290 de los 400 que debería de haber. Ahí de entrada también hay que asumir una responsabilidad por parte de Protección Civil del Estado, donde permitió que empezara el partido cuando no debió haberlo permitido, debió haberse esperado inclusive detener el partido hasta que tuvieran los 400 elementos de seguridad por parte de la empresa. Después, si te fijas en estos videos tan espantosos, se ve como un integrante de esta empresa de seguridad privada le abre la puerta a la barra de los locales y se
se dejan ir. Eso pues, no aguantó la presión esta persona y eso también fue una omisión total. Y del otro lado estuvieron rompiendo los candados y se metieron y por dos frentes le llegaron a la afición visitante. También hay que decirlo, generalmente entre estas dos barras pues siempre en las barras siempre hay piques, se picotean, pero no los dejas pasar porque están cada quien de su lado. Por parte de nosotros teníamos afuera a 100 policías municipales y cerca de 150 estatales. El acuerdo es que ellos deben cuidar la parte de afuera. Su deber en ese momento era contener las barras, pero cuando se desborda toda esta parte de las barras, se dedicaron a proteger a las familias que venían saliendo. Hubo afuera también una gran cantidad de sucesos y de eventos muy desagradables. Cuando uno ve lo que pasó, pues yo también pensé que había muchos muertos. Por eso llegué luego, vimos que exactamente hay 26 personas lesionadas. Te puedo decir que me acaban de actualizar cómo están el tema de las altas y los estados de salud de las personas. Tenemos ya 22 altas, 22 personas que ya salieron, los acompañamos hacia la caseta de Guanajuato, vino personal de Jalisco para que los sigan acompañando. Decirte que había una constante coordinación y comunicación con el gobernador de Jalisco, a quien le agradezco mucho sus atenciones. 2 personas tenemos en estado que le llaman amarillo, es decir, estaban graves, eran de los graves que teníamos y pasaron a amarillo, es decir, que su vida en este momento no corre peligro. Tengo una persona que me preocupa mucho, que está muy grave, que es inclusive el que sale en los videos, que tiene un escudo del Atlas tatuado en su pecho, y esta persona ya sí la tenemos grave, está muy delicada. Su mamá incluso ya salió a decir que por favor no digan que está muerto, que su hijo está con vida, que está luchando por su salud y que pide a la sociedad que no mande noticias falsas porque tienen familia en Estados Unidos y su familia de Jalisco. Y tengo una persona más que estaba en el Seguro Social, lo mandaron al siglo XXI allá en la Ciudad de México porque tenía un problema de perder el ojo y desgraciadamente la información que tengo es que sí perdió el ojo. Entonces, esta es la realidad. Puse un número telefónico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que nos dijeran si algo, porque había una gran cantidad de personas que estaban diciendo en redes sociales que sí había muertos. Por lo tanto, abrimos esta línea para ver qué nos decían. Y el corte de llamadas que tenemos hasta hace unos minutos es que hemos recibido 20 llamadas recibidas, 15 de ellas fueron de periodistas, una fue reportando a presuntos agresores, otra fue reportando un desaparecido y colgó luego, es decir, no fue serio, y 2 sí ofrecieron evidencia de agresores que, por cierto, ya están siendo atendidas por la Fiscalía. Después, inclusive, como sigue este tema, me permitió hoy en la mañana dar incluso un teléfono personal para que me lleguen mensajes si saben de alguien. Sí, claro, es 442, te lo doy claro, 442-287-0622, 287-0622. 442-287-0622. Te platico los llamadas que he tenido hasta el día de hoy. Hemos tenido 42 mensajes, su mayoría del estado de Querétaro, solo 2 de Jalisco. Hemos tenido 95 llamadas telefónicas, solamente 5 son de denuncia. Los demás son de aficionados preguntando y pidiendo que no pase, que no se desaparezca el club, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad. Nosotros ya ya suspendimos la empresa que estaba dando la empresa privada que estaba dando la seguridad en el estado. Ya dimos de baja al director de Protección Civil, que debió haber parado el equipo, debió haber parado el partido hasta que llegaran los 400 elementos. Ya suspendimos a un policía. No sé si ves en estos videos que hay un policía que estaba hablando por teléfono, Joaquín, en lo que estaba, todo lo que estaba pasando. Ya lo suspendimos, aunque estaba hablando con su superior. La verdad es que él tenía que estar haciendo otra cosa. ¿Pero qué va a hacer un policía solo? Mauricio Curi, ¿qué iba a hacer un policía solo? No, yo creo que tendría que estar buscando la forma de estar... Pues a lo mejor lo estaba hablando a los demás, de tener a los demás con los protocolos que se tienen, no era estar ahí hablando por teléfono. Definitivamente tenía que haber estado haciendo otra cosa y no hablando por teléfono. A ver, me dice gobernador Mauricio Curi, me acaba de decir Miguel Arreola,
que por disposición, no sé si estatal o municipal, la fuerza pública no puede ingresar al estadio, solo tiene acceso seguridad privada. Esto me parece que es en parte causal de lo que vimos. Mira, el convenio está, el acuerdo está que debe ser una responsabilidad total y absoluta de la empresa, porque es un evento privado, es decir, es de un privado. Sin embargo, creo que también nuestra policía que pasó de estar, conteniendo, pasó a proteger y no se pudo meter al estadio y por eso tardó tanto tiempo en meter. Sin embargo, creo que también fallaron ahí algunos protocolos porque debimos haber llamado a más personas y por eso incluso también suspendimos al director estatal de la policía. Bien, pero esa norma, por ejemplo, le decía yo a mí que tú vas aquí al estadio de CEU y en Ciudad Universitaria con toda la autonomía de la UNAM, ahí está la policía. La policía hace los cordones que protege a los porras visitantes. La policía está en la cancha. Y estamos hablando de Ciudad Universitaria, que también es un evento privado, o en el Azteca. Pero aquí yo no puedo entender, Mauricio, aquí entre tú y yo, que hay un acuerdo para que la policía estatal y municipal no puedan ingresar al estadio de fútbol. Cuando finalmente, ¿qué ocurre? Que a lo mejor le dan la responsabilidad a una empresa privada, pero al final en un problema, en un conflicto como este, pues la responsabilidad recae en el gobierno municipal y en el estatal, a tu cargo. Coincido contigo y sí pueden entrar, Joaquín, es decir, pueden entrar ante cualquier evento donde haya una riña de ese tamaño. Es más, es responsabilidad de nosotros y por supuesto que sí. Lo que también hay una parte que quiero decirte, esto nunca había pasado en Querétaro, es decir, un evento de estos nunca había pasado en Querétaro, no se previó lo que se debió haber previsto y por supuesto que estamos tomando acciones y espero que en el corto tiempo, en el corto plazo podamos tener ya una gran cantidad de personas ya fincándole responsabilidad. Porque ahí están las fotos y los videos para identificarlos, ¿no? Están las fotos, están las cámaras del estadio, están las imágenes que mandaron los ciudadanos, están las propias cámaras que tenemos en la zona cercana. Y yo lo que dije ayer, Joaquín, no lo dije de dientes para afuera, no lo dije para salir de un tema, lo dije en serio. Vamos con todo contra estos delincuentes que son unos cobardes, que lo que hicieron, dejaron muy mal plantado a Querétaro, a México, ante el mundo, y esto sin lugar a dudas tiene que tener consecuencias. Pues Mauricio, gracias y seguiremos hablando estos días conforme avancen las investigaciones, ¿te parece? Me parece, Joaquín, un abrazo fuerte, muchas gracias por permitirme entrar a tu noticiero, un abrazo para ti y para tu amplísimo auditorio, muchas gracias. Gracias a ti, al contrario, es Mauricio Curi, gobernador de Querétaro. Después de los anuncios voy a regresar con más. El presidente atribuyó esta violencia, ¿sabe a quién? En serio, es en serio, ¿sí? A los gobiernos neoliberales del pasado. A los gobiernos neoliberales del pasado. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. Tenemos más información de lo que está sucediendo en México y en el resto del mundo para usted. Los que tienen más información y enseguida voy a hablar con el subgobernador del Banco de México, Gerardo Estrada. Laura. Gracias, Joaquín. No hay ni un solo detenido por la violencia del sábado en el Estadio Corregidora entre Barras de Querétaro y Atlas, a pesar de todas las pruebas e imágenes de los 26 heridos. Ya se dieron de alta 20. Autoridades federales y estatales insisten en que no hay muertos hasta ahora en estos que son considerados ya como la peor expresión de violencia en el fútbol mexicano. Uno de los heridos está muy grave. La Federación Mexicana de Fútbol advierte que tomará decisiones inmediatas para proteger a jugadores y a la afición. El presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, dijo en este espacio que en algunos lugares como Querétaro no se permite que haya fuerza pública en la cancha. El presidente López Obrador dijo que lo que pasó el sábado en el estadio de Querétaro es culpa de gobiernos neoliberales anteriores y señaló que va a seguir moralizando al país y atendiendo las causas de la violencia. Identifican a otro grupo ligado al ataque de la semana pasada en San José Gracia, Michoacán, pero no hay ni un solo detenido y no se han encontrado tampoco los cuerpos. La Fiscalía de Michoacán reveló que en este ataque fueron asesinadas 11 personas. El presidente pidió a las mujeres marchar en paz mañana y que no caigan en provocaciones al revelar que tiene información que hay quienes están convocando a traer marros, picos y bombas Molotov. Las fuerzas rusas aceleran su asedio contra Ucrania con misiles y artillería en varias regiones en el Mar Negro y en torno a Kiev, atacando a la población civil. Joaquín, hasta aquí la información de México y el mundo.
Gracias. Voy a unos anuncios y regreso con el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. Gerardo, un gran personaje. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. No baje la guardia, use cubrebocas. Aprecio mucho a Gerardo Esquivel, de quien aquí usted me ha escuchado decir que le tengo una gran admiración y respeto y afecto. Sí, querido Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todo tu auditorio. Gracias, Gerardo. A ver, estoy viendo la revisión que hace el Banco de México, la anunció la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, una revisión a la baja más o menos del 3.2 al 2.4 para este año, ¿es correcto? Así es, Joaquín. En el informe trimestral que presentamos la semana pasada, anunciamos esta modificación en nuestra perspectiva de crecimiento para la economía mexicana para 2022, lo cual está asociado a que, como sabemos, el segundo semestre del año pasado fue un mal semestre para la actividad económica. Tuvimos una pequeña baja en el tercer trimestre y básicamente estancamiento en el cuarto trimestre. Y esa situación, pues lo que configura es un escenario de menor crecimiento y de menor dinamismo de crecimiento para la economía mexicana, que anticipamos que si bien crecerá 2022, pues crecerá a una tasa menor a la que veníamos anticipando como resultado precisamente de estas modificaciones. Tiene que ver con una serie de elementos internos y externos, tiene que ver con la ola del contagio de Omicron, por ejemplo, y con otros factores que además están configurando un escenario nacional e internacional bastante más complejo hacia adelante. ¿Tendría que ver con la insuficiente inversión privada, Gerardo? ¿También? Sí, sin duda, es un factor de los varios que están jugando. La inversión privada es un elemento que ha estado actuando en un sentido, pues no contribuyendo suficiente a la actividad económica. Este es un factor que, por cierto, no es reciente, no es asociado a los factores de la pandemia, no es asociado a la incertidumbre internacional siquiera. Es un factor que viene ya presente en la economía mexicana, al menos yo diría desde 2015. Si uno ve los indicadores de inversión, ahí alcanzamos un punto. Sí, justo, Gerardo, justo desde la mitad del sexenio pasado se vino para abajo la inversión privada. Así es, ahí se estancó primero. Tuvo que ver en aquel momento con factores internacionales, tuvo que ver con el ascenso de Trump en el proceso electoral estadounidense y con toda la incertidumbre que generó para la economía mexicana y la posible sostenibilidad del acuerdo de libre comercio, por ejemplo. Y desde ahí venimos con un proceso de estancamiento en la inversión, luego una pequeña caída hacia 2019 y luego ya en 2020 una caída muy significativa asociada a la pandemia. Y no vemos por el momento visos de una recuperación significativa de la inversión, ni privada ni pública, y eso pues no contribuye al crecimiento económico sin duda. ¿Sí? Es un factor que los varios están jugando. Estamos viendo también, pues ahí ahora pasamos de la incertidumbre de la pandemia a la incertidumbre internacional con el impacto que tiene, aunque quede muy lejos Ucrania en el mapa y todo esto. Está el tema de los granos, está el tema del petróleo, está el tema del gas y está el tema pues de la incertidumbre, porque no sabemos hasta dónde va a llegar esto y cuáles van a ser sus reales impactos, Gerardo. Así es un tema que, como bien dices, aunque está lejano y para muchos de nosotros lo podemos ver como algo pues que uno pensaría que no tendría nada que ver con nosotros y nuestra realidad, pues todo lo contrario, porque en un mundo tan globalizado como el que vivimos actualmente, estos fenómenos tienen implicaciones mundiales en todas estas aristas que ya mencionaste. Incremento significativo en los precios del petróleo, del gas, de los granos, de materias primas que produce Rusia en particular, que es un productor muy importante de algunas de ellas. Y todo esto pues configura un escenario de gran incertidumbre, de mucha volatilidad en los mercados que estamos viendo en días como hoy, por ejemplo, donde el precio del petróleo se disparó significativamente, el precio del gas en Europa está altísimo, y todo esto pues no contribuye a este escenario efectivamente y genera mucha incertidumbre hacia adelante. Es una situación sobre la cual es muy difícil hacer previsiones en este momento, pero que sin duda está generando una gran incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros internacionales. Escucho ahora que el precio de la mezcla mexicana está al doble del referencial de 55.10,
que está en $105. Y he escuchado a quienes lo celebran y me parece que se están equivocando de época, porque México, no sé lo que tú opinas, Gerardo, pues México ya no es un país exportador petrolero, es decir, no depende de la exportación petrolera, pero sí hay un impacto, le puede beneficiar, vamos, a Pemex, pero hay un impacto fuertísimo, enorme, no sé de qué dimensiones, por el disparo en el precio de las gasolinas, por ejemplo. Así es, México, debemos recordar que en los últimos años se convirtió tristemente, en parte debido a una serie de factores, a la falta de inversión en el sector energético en general, tanto por la parte pública como privada, nos convertimos de un país exportador de hidrocarburos, digamos, o de energéticos en general, a un país importador. Como bien señalas, si bien exportamos petróleo, importamos mucha gasolina, el resultado, insisto, de esta falta de inversión en distintos sectores de la actividad económica del país. Y entonces una situación como esta justo genera que para muchos pudieran pensar que es positiva recordando los años anteriores. Ahora, dada nuestra realidad actual, no es necesariamente favorable, tendrá una implicación importante, quizá en términos de ver la decisión que toma el gobierno federal con respecto a los precios de estos productos. Ya se anunció por lo pronto que se mantiene el estímulo y que inclusive podría otorgarse un subsidio de alguna magnitud. Es importante, pues, de nuevo ver la duración de este fenómeno, que esperemos que no sea muy prolongada. Dependerá de esto la magnitud del impacto que puede tener para la economía mexicana, para las finanzas públicas, etcétera. Pero por lo pronto es cierto lo que señalas y eso hay que tenerlo en consideración. No es un choque necesariamente favorable para la economía mexicana. Quizá, si bien en los últimos meses y años en particular se ha empezado a revertir un poco esta tendencia que mencionaba a depender significativamente de gasolinas importadas, aún seguimos haciéndolo y eso pues seguirá siendo un factor en contra en esta circunstancia en particular que estamos viviendo ahora. Veo otro factor que lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda, el mismo secretario de Hacienda, la semana pasada, Gerardo Esquivel. Estoy hablando con Gerardo Esquivel, doctor Esquivel, subgobernador del Banco de México, en el sentido de que hubo pues una caída en el ingreso de unos 50,000 millones de pesos, lo que pues se transmite, se tiene que repercutir en un recorte en el presupuesto o recurrir a otros mecanismos, ¿no? Bueno, tenemos que ver efectivamente hacia adelante cuál es la implicación fiscal, ¿no? Las previsiones para este año pues eran un poco mejor de lo que teníamos, de lo que estamos ahora previendo en términos de crecimiento de la actividad económica. Eso también puede tener alguna implicación para los ingresos, pero también es cierto que, como lo señaló el secretario de Hacienda hace un par de días, me parece, señaló que existía un espacio todavía para poder seguir absorbiendo un choque de esta naturaleza, en parte derivado de que sí ha mejorado la recaudación fiscal en los últimos meses, y en ese sentido, pues vamos a ver hasta qué momento y cuánto podemos sostener una situación como la actual, que, insisto, espero que no se prolongue demasiado. Puede implicar un costo importante para la economía mexicana, pero digamos, hasta el momento creo que la magnitud del choque, la duración, estamos en condiciones apropiadas para enfrentarla. Recordemos que México fue uno de los países que va a salir con una posición fiscal relativamente más sólida de esta pandemia, por razones que podemos discutir en términos de si fue la mejor decisión o no, pero ciertamente la situación fiscal del país es bastante mejor que otros países emergentes que decidieron destinar una cantidad de recursos muy significativa para impulsar sus economías y que ahora pues también están sufriendo porque tienen una situación fiscal más débil, más delicada, con una mayor deuda, cosa que no pasó con nosotros. Insisto, es algo que podría discutirse si es la mejor decisión o no, pero ciertamente vamos a salir fortalecidos respecto a otros países en términos de nuestra posición fiscal y a lo mejor eso nos ayuda ahora en un escenario de tanta incertidumbre como el actual. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Lo más difícil en incertidumbre es programar o proyectar o prever. Es prácticamente imposible. Pero, ¿me puedes hacer algún comentario o no, Gerardo Esquivel, con base en la autonomía del Banco de México y lo que sea? El presidente ha dicho reiteró que este año creceremos el 5% y el año que viene el 5%. Esto es, Hacienda lo han colocado en el 4,1%. El Banco de México, como decía al principio, lo
revisó al 2.4, más o menos en línea con todos los centros de información financiera e incluso un poquito por encima de la encuesta de los economistas que hace el Banco de México, que lo dejó en 2%. Así es, digamos, a mí, al igual que a los mexicanos, creo que nada me gustaría más que la economía pudiera crecer a ese ritmo de crecimiento que ya mencionabas. Sería deseable y sería a todos un gran beneficio para la economía mexicana, la verdad. Lamentablemente creo que, digamos, nosotros tratamos de ser lo más realistas posibles dadas las circunstancias actuales y los diversos indicadores, y en base, a partir de ello fue que nosotros reestimamos a la baja, como dije, nuestra estimación de crecimiento para este año, y, digamos, por el lado positivo, ligeramente a la alza para el año 2023. Muy ligeramente, nada más lo aumentamos en 0.2 de punto porcentual, pero creo que eso es un escenario más realista considerando las circunstancias actuales, los niveles que esperamos de crecimiento de la actividad económica mundial y nacional, como estamos viendo el proceso de recuperación en México y en el mundo. Así es que creo que ese es un escenario, insisto, que está basado en estos elementos que tomamos en consideración, y pienso que el gobierno federal pronto tendrá que hacer una revisión de sus pronósticos, porque creo que efectivamente, como dije antes, los resultados del segundo semestre del año pasado no fueron tan favorables, y eso incide en el desempeño y el dinamismo de la actividad, pues también para este año. Entonces, si bien no me gustaría más que eso, lo veo difícil de que ocurra, la verdad. Por último, Gerardo, es que como te tengo y te he buscado mucho tiempo, no te quiero soltar, no te quiero dejar ir. Esto nos llevaría a que podríamos empezar el crecimiento hasta el 5º año de gobierno, ¿no? Hasta el 2023. Bueno, lo que va a pasar con el crecimiento que anticipamos para 2022 es que con eso apenas estaríamos regresando a los niveles previos a la actividad económica previa a la pandemia. Entonces, en efecto, 2023 sería, y recordemos que 2019 fue un año de bajo crecimiento, prácticamente nulo, de hecho. Entonces, en ese sentido, en efecto, el crecimiento de esta administración empezaría a mostrarse en 2023, pero recordemos un poco nada más, no podemos olvidar o soslayar que pues el mundo pasó por esta pandemia tremenda, que es un escenario que nadie tenía contemplado evidentemente y que tuvo un costo pues significativo, no solo en términos de salud y de salud pública en general, lamentablemente, sino también en la actividad económica, y que eso pues es un costo que estamos viviendo y pagando pues todos los mexicanos y muchas personas también en el resto del mundo, porque insisto, fue un choque completamente inesperado de una magnitud que no habíamos visto en muchos años, y eso está haciendo este efecto negativo en la actividad económica, y esperamos que efectivamente hacia 2023 ya podamos empezar a crecer de una manera más sólida, porque el país lo requiere. La extensión y magnitud de la pobreza es aún muy elevada en el país, las necesidades insatisfechas de amplios segmentos de la población son muy altas, y requerimos condiciones para empezar a recuperarnos, y esperamos que ya pueda ocurrir a partir de los próximos trimestres y a partir del próximo año en particular, como bien señalas. Gracias, Gerardo. Oye, Gerardo, no me dejes tanto tiempo, ¿no? No, por supuesto. Ya la próxima vez nos vemos con más tiempo y muchas gracias por la invitación, Joaquín. Sabes que te estimo y te aprecio mucho. No. Yo como decía hace un momento, yo he dicho reiteradamente, yo te respeto, te admiro y te tengo un gran afecto. Y te mando un abrazo, Gerardo. Muchas gracias, Joaquín. Un saludo a todo tu auditorio nuevamente. Gracias. Gracias, el doctor Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, ¿qué dijo el presidente en la mañanera de los hechos violentos? Esos perversos gobiernos neoliberales que nos antecedieron tuvieron la culpa de la violencia en el estado de La Corregidora. Estaba hablando de La Corregidora. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. Voy a ir contigo, Sara Pablo. El presidente primero respalda la permanencia de Alejandro Gertz Manero como fiscal y luego dice que la culpa, de los hechos violentos del Estadio Corregidora es de los gobiernos neoliberales del pasado. Te escucho.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó su confianza en el fiscal Alejandro Gertz Manero y dijo que a nadie conviene tumbarlo y afectar con ello la estabilidad política que hay en el país. Tras la difusión de los audios en los que el fiscal se refiere a un proyecto de resolución de la Suprema Corte sobre el caso de su excuñada Alejandra Cuevas, presa hace más de un año, acusada del homicidio de su hermano Federico Gertz, el Ejecutivo dijo que se trata de un asunto personal que está en manos de los ministros. Bueno, ya expliqué que es un asunto personal. Él presume de que su hermano fue asesinado y es un asunto que él quiere que se aclare y que se haga justicia. La otra parte sostiene lo contrario. Señaló que este tipo de filtraciones no dejan de tener tintes políticos, pues unas grabaciones de esta naturaleza no las puede ordenar cualquier ciudadano, sino grupos de abogados o políticos corruptos. Quienes han sido juzgados en el tiempo que ha actuado como fiscal Alejandro Gertz Manero, pues se lanzan en contra, ¿no? Entonces, serenos, no te calientes granizo, que el Poder Judicial resuelva. Y lo demás, pues es apostar, para hablar claro, a tumbar al fiscal. Pues eso como que no nos conviene a los mexicanos. Algo que están agradeciendo los empresarios, los inversionistas, es que hay gobernabilidad en el país, hay estabilidad política. Entonces, no apostemos a la inestabilidad. Sobre la violencia en el estadio de Querétaro, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, dio un informe al respecto y señaló que este tema compete al gobierno estatal que encabeza Mauricio Curi. Dijo que de acuerdo con las autoridades locales no hay ninguna persona muerta, pero sí 3 heridos graves y 10 en estado delicado, pero estables, así como 25 personas hospitalizadas. Consideró que se deben revisar los protocolos de seguridad para los partidos de fútbol y también valorar la venta de alcohol. El presidente López Obrador pidió no hacer apología de la violencia. Opinó que los hechos muestran la necesidad de seguir moralizando al país. Pero esto son resabios de los gobiernos neoliberales anteriores o de todo el periodo en que se apostó a la corrupción y a la impunidad y al abandono del pueblo. Bien, gracias, Sara Pablo. Bueno, ¿qué dijo la Suprema Corte sobre todo esto de el contenido de las conversaciones? Pues dijo, pues no dijo nada. ¿Qué dijo? El pleno de la Suprema Corte de Justicia son 4 líneas. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera que su único compromiso es con la Constitución y los derechos humanos. Con todos los asuntos de la competencia de la Corte se resuelven con independencia, imparcialidad y transparencia en sesiones públicas en las que las ministras y ministros expresan los argumentos que dan sustento al sentido de sus votos de cara a la sociedad y el escrutinio público. Nada que no sepamos. Lo podía haber suplido ayer. 4 líneas para responder esto. Bien, ya me voy. Es todo. Gracias. Buenas tardes. Lo dejo con Eduardo Ruiz y don Pepe. Mañana tendremos a 2 don Pepe Fonseca y nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1:30 de la tarde. Que la pasen muy bien.